Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí listos para arrancar otro live más a propósito de The Benefit Method con temas de wellness. Ojalá que ya nos sigan en la cuenta de The Benefit Method. La idea es luego pasar estos lives ahí a esta plataforma en donde yo como periodista entrevisto a expertos en temas de wellness para que nos pues den a conocer tantos temas que hay alrededor de la materia. Pues porque es wellness no nada más es estar en forma física, sino salud mental, también salud emocional, y de todo eso es de lo que nos gusta platicar aquí en estos lives. Y hoy vamos a platicar, me da muchísimo gusto, con Bea Bullosa. Ella es nutrióloga especializada en nutrición deportiva y está certificada por el Comité Olímpico Internacional. Muchos la conocen porque Bea fue la nutrióloga de la selección mexicana. Así es que creo que es un privilegio poder platicar con ella sobre el tema de hoy, nutrición para deportistas de alto rendimiento. Creo que no tenemos que ser futbolistas de la selección mexicana, hay mucha gente que hace mucho ejercicio y la importancia de la nutrición, pues vamos a ver qué tanto es, ¿verdad? O sea, si, mira, aquí está, Bea Bullosa, nutrición en el desempeño de los deportistas. Desde hace años se dice mucho que la nutrición puede ser hasta el 70% y el 30% es todo lo demás. Pero vamos a platicar contigo, Bea, ¿cómo estás? Buenas Oh, noches. muy buenas noches, feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. No, muchísimas gracias por poderte unir, un privilegio tenerte a ti que pues eres toda una experta en esta materia, platicar sobre la nutrición para deportistas pues de alto rendimiento. Ahora, ¿qué es un deportista de alto rendimiento? Muy buena pregunta. Creo que es importante definir primero lo que es un atleta, porque un atleta es aquella persona que lleva una o varias de sus capacidades físicas por arriba de la media, es decir, que lleva o la fuerza o la flexibilidad o la explosibilidad, cualquiera de estas capacidades, una, varias o todas por arriba de la media. Entonces estoy segura que hay muchas personas que nos están escuchando que son atletas porque entrenan y han llevado sus capacidades por allá más lejos de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Pero cuando estamos hablando de atletas profesionales, ya estamos hablando de una persona que se dedica a esto, que gana dinero o que esperaríamos que ganara dinero porque su vida está 100% dedicada a esta. Y ahí es donde viene la gran diferencia, porque si tú y yo, que amamos la vida saludable y hacemos ejercicio y estamos comprometidas y llevamos nuestras capacidades por arriba de la media, de repente tenemos una enfermedad, por mínima que sea, gripa, infección intestinal, podemos detener nuestro entrenamiento y no pasa nada, ¿me explico? Pero un atleta de alto rendimiento tiene la enorme presión de que tiene marcas a las que representa, tiene un equipo quizás que está detrás de él, que pues, evidentemente no le va a permitir frenarse, y por lo tanto tienen que llevar su cuerpo a un extremo tal que incluso compiten estando enfermos, que incluso tienen que medicarse fuertemente para poder salir a enfrentar a un contrincante o a pelear por una medalla. Y esto lleva al atleta a circunstancias que a veces incluso no son tan saludables como pensaríamos. Y entonces rápidamente para sacarlos de una lesión, para sacarlos de una enfermedad, les tienen que poner medicamentos, los tienen que inyectar, les tienen que obligar, forzar, y llegan a enfrentar retos físicos y mentales sumamente extremos que creo que pues es bueno también saberlo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, platícanos, ¿cómo haces, o sea, qué es lo más importante? Así, si dijeras la clave para la nutrición y tener un buen rendimiento, ¿cuál es? Sería que presten mucha atención a lo que comen antes, durante y después del ejercicio. Estos factores son fundamentales porque van a determinar no solamente que nuestro atleta pueda tener un buen rendimiento en su entrenamiento, sino que pueda generar las adaptaciones que queremos, que gane más fuerza, que gane más potencia, que gane más velocidad, que gane muchos aspectos. Pero además
que pueda recuperarse rápidamente, porque si no come correctamente después de entrenar y no logra una correcta recuperación, tarde o temprano esto se puede traducir en lesiones y obviamente fatiga, cansancio, etcétera. Entonces, prestar mucha atención a qué están comiendo antes, durante y después del ejercicio, para mí sería la clave. Ok, ahora yo entiendo que ahora sobre todo que hay tantas métricas, aquí te está saludando Ramón Rivas. Dice, conozco muy bien a Beth, fue mi socia en Adnon. Yo, Ramón, estudiamos juntos. Bueno, un superatleta y desde muy joven quien ha llevado en verdad sus capacidades por arriba de la media, admirable, con una fuerza física y mental en verdad digna de reconocerse. Un abrazo. Hoy lo que te quería preguntar es el tema de que no hay un, yo me imagino que no hay un machete de nutrición, que llega alguien contigo y les puedes, o le puedes dar a toda la selección mexicana, por ejemplo, cuando estabas asesorando en materia de nutrición a la selección o cuando eras un nutrióloga, no le podías dar lo mismo a todos, no todos los alimentos funcionan igual para todos, ¿o sí? No, y qué bueno que lo mencionas, porque hoy en día que tenemos acceso a las redes sociales, hay mucha información en términos de la vida saludable, en donde entiendo que muchos colegas profesionales de la salud, con la mejor de las intenciones, quieren poner recomendaciones sobre la mesa, pero en ocasiones pueden estas recomendaciones ser mal interpretadas porque todo mundo las generaliza. Y hay que tener mucho cuidado porque lo más importante en términos de la salud es que todas las recomendaciones sean lo más personalizadas posibles. Y como bien decías, incluso en un equipo deportivo, yo estaba con la selección mexicana de fútbol y cada uno de los jugadores tenía que llevar recomendaciones muy particulares y especiales, no solo por la posición de juego, sino incluso por los gustos, porque había uno que se tenía que recuperar, uno que salía de una lesión, uno que había tenido mayor desgaste físico que el otro. Todo eso tarde o temprano influye para que nosotros establezcamos las mejores recomendaciones. Por eso, entre más personalizada sea la nutrición, muchísimo mejor. ¿Y cómo llegas a esta personalización? Entiendo que haces unas pruebas nutrigenéticas. ¿Qué es Sí, eso? hago unas pruebas que para mí son hoy por hoy algo medular para poder hacer las mejores intervenciones. Realizo pruebas genéticas que además son cero invasivas. Se toma una muestra de saliva y con esta muestra de saliva se pueden analizar ciertos genes. El genoma humano es muy complejo y muy extenso, pero gracias a toda el avance dentro de la ciencia, ya por lo menos hay ciertos genes que nos dan mucha información, por ejemplo, por algo tan sencillo como las intolerancias reales genéticas al gluten, a los lácteos, a las nueces, también conocer el tipo de fibras musculares que predominan en una persona, si este tipo de fibras musculares oxigenan bien, intermedio o no oxigenan bien. Y así tú puedes no solamente hacer un plan de alimentación, sino también de hidratación y de suplementación completamente personalizado y que entonces va a tener los efectos que estaríamos esperando porque está hecho a la medida del atleta o de la persona que lo solicita. Ahora, eso, bueno, para los que están en la selección mexicana, pues lo paga Sí. la propia selección, pero para los mortales es algo carísimo, o cómo puedes empezar. Mira, es algo que empezó siendo evidentemente un estudio sumamente caro, de poco acceso. Gracias también a estos avances tecnológicos, cada vez se hace más accesible a toda la población. Y sí creo que además es un estudio que yo lo veo como una inversión, porque te lo tienes que hacer solamente una vez en la vida, tus genes no cambian. Ujú. Entonces, entre más jóvenes nos podamos hacer este estudio o hacérselo a nuestros hijos, obviamente va a traernos mucho más beneficios, porque entonces puedes detectar a tiempo este tipo de intolerancias o los beneficios específicos de darles una cierta suplementación, alimentación, hidratación. Entonces, hoy por hoy siguen siendo estudios costosos, pero accesibles, ¿me explico? Antes era difícil de pensar que se podría acceder a este tipo de estudios, hoy por hoy es algo ya más viable. ¿Y en dónde se hacen? Por ejemplo, porque pienso que en Estados Unidos se hizo muy famoso un estudio, pero este es de DNA, el de 23andMe. ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? Es lo mismo, 23andMe se popularizó mucho
porque empezó más bien con este estudio de tus ancestros, ¿no? De ver Ah, de dónde venían tus genes. Y esto, más que ser una información útil para tu salud, pues es una información muy divertida que específicamente, además, con 23andMe ayudó a encontrar familiares porque la información no era confidencial, se compartía y se comparte, y entonces así muchas personas encontraron a familiares y hay historias interesantes. Nosotros, en el laboratorio que nosotros tenemos ahí en mi consultorio, que se llama Adnomics, nosotros somos, toda la información es completamente confidencial, no la compartimos con nadie y por lo tanto ahí no es para encontrar familiares, también hacemos el estudio de ancestros, pero sobre todo estamos muy enfocados a detectar estos temas de salud para poder prevenir muchas enfermedades, para lograr una vida muchísimo más longeva, pero sobre todo de muy alta calidad, porque queremos vivir muchos años, pero los queremos vivir bien. exactamente. La diferencia en inglés es muy fácil de explicar entre lifespan y health span. ¿Quién quiere? Yo conozco a tantos papás y mamás de amigos actualmente que siguen vivos, pero con problemas tremendos de movilidad, Terrible. de demencia, Alzheimer, en fin, ¿quién quiere vivir así, no? Nadie. Es que y por eso yo amo la nutrición deportiva y amo el ejercicio y hago todo por promocionarlo, porque siempre les digo a las personas, si no quieres realizar ejercicio por gusto, hazlo por dignidad, para que el día de mañana no te tengan que ayudar a levantarte de una silla, para que no tengas que depender de un bastón, para que no se te complique darte un regaderazo, ir al baño, esas cosas que hoy por hoy quizás, afortunadamente por la edad, nos parecen normales, fáciles. Si no empezamos a utilizar nuestras fibras musculares, si no fortalecemos nuestros huesos, entonces llega un día en que es verdaderamente complicado levantarse de una silla y entonces empieza a deteriorarse todo nuestro organismo. Por eso para mí el ejercicio es la parte medular de una vida saludable. Ahora, ¿cuál es o sea, creo que hay un límite. Digo, conozco gente que hace locuras. Sí. Por ejemplo, el otro día platiqué para la Benefit Method con un chavo en Miami, español, que hizo el maratón de sables en Marruecos, que son 6 días de correr, 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 en promedio un maratón al día, cargando toda tu alimentación, ¿no? Por ejemplo, ese es uno. Los ultramans, incluso no sé si para los deportistas profesionales llega un momento en donde tanto ejercicio deja de ser saludable, ¿vea? Sí, y está muy bien establecido, lo ha establecido el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el CDC siempre lo menciona. Si tú ves las gráficas de cómo impactan, y por eso así se hacen las recomendaciones de actividad física, es conforme tú vas haciendo ejercicio, pasas de 20 minutos a 30 minutos a 1 hora al día, pues vas obteniendo más beneficios, es decir, baja tu riesgo de tener problemas cardiovasculares, incrementa tus posibilidades de una vida más longeva, bajan tus niveles de colesterol, mejora tus niveles de glucosa en sangre. Esa gráfica está muy clara cómo eso todo se va beneficiando conforme más aumentas la cantidad de minutos de ejercicio a la semana. Pero hay una caída terrible en esta gráfica cuando rebasamos las horas de ejercicio a la semana y llegamos a este tipo de deportes extremos, en donde ¿cuál es el factor más peligroso? Curiosamente, pues las fracturas, Ujú. estas fracturas por estrés, en donde el cuerpo ya se vio tan comprometido, tan desgastado, incluso a veces ya la alimentación no llegan a cubrirla correctamente, que entonces son muchísimo más propensos a fracturarse y por lo tanto a tener un declive en su calidad de vida. Oye, ¿y qué es mejor para un atleta de alto rendimiento? ¿Comer de más o comer de menos? Ahora se ha puesto de moda mucho lo del ayuno intermitente. Yo ahorita estoy en mi día 4 Sí. de un fasting del doctor Walter Longo. Pero, por ejemplo, si para un superatleta sería mejor hacer este tipo de ayunos, es que no le quiero decir dieta porque me toca la palabra dieta. ¿Qué es mejor? Te voy a decir lo que estoy enfrentando actualmente en la consulta y qué bueno que haces esta pregunta. Me estoy dando cuenta que las personas tienden a comer menos de lo que requieren y para mí eso está haciendo, se está traduciendo en menor cantidad de fibras musculares, fatiga, irritabilidad. Creo que
hemos olvidado que pues estas personas que son físicamente activas requieren más energía que las personas sedentarias y además esta energía que provenga de los carbohidratos. Y yo entiendo que culturalmente los carbohidratos han sido satanizados a lo largo de los años. Entonces, parte de mi labor en la consulta es hacer en verdad una campaña para decirle a los atletas, no solamente que deben de comer más, sino que le deben de quitar el temor a los carbohidratos y que deben de cuidar muy bien, no entrenar en ayunas o no venir, no llegar al entrenamiento después de un ayuno prolongado. Entonces, por ejemplo, el ayuno intermitente me parece que es una extraordinaria estrategia para ciertas personas en ciertas ocasiones. Sin duda tiene beneficios. Puede tener beneficios en regular la glucosa en sangre, puede tener beneficios en la pérdida de peso, puede tener beneficios incluso en la compulsión para comer, en temas digestivos. No dudo que sea en verdad una de las estrategias que llegó para quedarse en términos de la salud, pero no aplica para todo el mundo y no aplica como todo el mundo cree. Quienes hacen, veo personas, repito, que hacen ejercicio en ayunas después de un ayuno sumamente prolongado o que permanecen toda la mañana en ayunas. Esas cosas son un poco delicadas. Bueno, justo a preguntarte, el desayuno, siempre se decía que el desayuno es el alimento más importante. ¿Y qué pasa cuando la gente decide por este ayuno intermitente saltarse el desayuno? Es que esa es la parte que me preocupa, que debemos entender que el ayuno no se debe de realizar a la hora que nosotros se nos antoje porque más se nos acomoda. Al contrario, uno de los peores hábitos del mexicano es que tiende a no desayunar y termina desayunando, almorzando ya muy tarde y muy abundante. La realidad es que si vamos a hacer un ayuno, debemos de tener cuidado en ir un poco como con el ciclo circadiano, ¿no? Sale el sol, nos despertamos nosotros, empezamos nuestras actividades y empezamos nuestro consumo de alimentos. Y conforme se va metiendo el sol, va oscureciendo, baja nuestro nivel de actividad física, debería también de bajar nuestro consumo de alimentos y esto sí puede traernos beneficios, pero pasarte toda la mañana en ayuno, a mí en lo personal me parece que es una estrategia de ayuno intermitente mal llevada o mal entendida. Ok. Y hablas de varios de las personas que se acercan a ustedes o a ti, Bea, para el tema de nutrición, los ves que están comiendo menos. Claro, Sí, estamos hablando de atletas de alto rendimiento, pues ese sería el caso. Yo pensaría que si vemos a la población en general, estamos comiendo de más. exacto. ¿Qué cantidad de proteína es adecuada? Mira, la proteína se establece por gramos por kilogramo de peso. Entonces, dependiendo si eres una persona sedentaria, puedes hasta consumir 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si realizas actividades físicas, 1.2. Por ejemplo, la mayoría de los atletas que yo veo en consulta llegan a consumir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, lo cual implica que tienen que prestar mayor atención a que no solamente cubran la proteína en el total del día, sino que traten de integrarla en todas las comidas para mantener estas fibras musculares y muchas otras funciones que también juegan las proteínas en nuestro organismo. ¿Qué proteína? ¿Animal? ¿Vegetal? Ya ves que pues, se ha puesto también de moda a veces lo de veganismo. Mira, la realidad es que eso depende de la filosofía de vida que tenga cada quien. Respeto muchísimo a quienes decidan ser vegetarianos o veganos. Me parece maravilloso, muy respetable y también muy admirable porque, como se lo decía justo, hoy me tocó ver a una atleta vegana y le comentaba, habrá quien diga, uff, qué difícil que seas vegana porque se tiene que hacer mediciones en sangre, tiene que consumir alimentos muy particulares, cuidar, en fin, no es un tema fácil. Imagino también, ¿no? ¿Perdón? Alimentación también, Sí, imagino. sí, pero sobre todo el tenerse que estar midiendo hierro, calcio, vitaminas B12, vitamina D, todo eso es complejo, pero yo le decía, es difícil ser vegana, pues también es difícil tener sobrepeso y obesidad y también es difícil comer de manera desordenada. Como dicen, hay que escoger nuestros difíciles, ¿no? Sí, Entonces, me parece que puedes ser vegano o puedes ser carnívoro, no importa. Para mí, ambos caminos te permiten cubrir tus necesidades de proteína siempre y cuando, en verdad, seas muy responsable de cualquiera que sea tu decisión. Porque si decides comer productos de origen animal, tú vas a decir, qué fácil, voy a cubrir mis necesidades de proteína. Ojo, porque también puedes excederte en el niveles de colesterol, ácido úrico. Entonces, todo lo que sea que nosotros decíamos conlleva una responsabilidad.
Y bueno, por ejemplo, dices 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero eso lo mantienes a lo largo de los años. No sé si ves que luego la gente mayor tiende a perder masa muscular. Muy buen punto. Exacto. No, no debe de. Cada vez que ve un paciente se tiene que reevaluar, porque, ejemplo, si está en crecimiento y desarrollo, debemos irnos hasta 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si está buscando incrementar masa muscular, 2.4. Si está en mantenimiento, puede estar entre 1.8 y 2 gramos. Si viene de una lesión, de una operación, que no queremos que pierda fibras musculares, porque va a estar detenido un tiempo, aumentar la cantidad de proteína. Entonces, dependiendo de la etapa en la vida y en la etapa de entrenamiento que nos encontremos, estos gramos van a variar y por eso siempre se los digo a mis pacientes, yo no quiero ser tu nutrióloga para esta competencia, quiero ser tu nutrióloga a lo largo de la vida, porque creo que debería de ser como el pediatra que te acompaña durante todo tu crecimiento y desarrollo. Así nosotros como nutriólogos deberíamos de acompañar a nuestros pacientes a lo largo de los cambios de su vida. Entonces tengo atletas que ya se casaron, que tuvieron hijos, que tantas y tantas cosas que van pasando que requieren una nutrición mucho más específica. Claro. Y en materia de carbohidratos, dices, no hay que tenerle miedo a comer carbohidratos. No todos los carbohidratos son iguales, hay Ese es procesados, el punto. en fin, ¿cuáles recomiendas, Bea? ¿Y cómo comerlos? Ese es el punto, que hemos querido poner a los carbohidratos como a todos en el mismo canasto y entonces los carbohidratos son malos, los carbohidratos engordan, no los debes de consumir, cuando la realidad es que dentro de la fuente de carbohidratos hay una inmensidad enorme y estos van a jugar diferentes papeles dependiendo del día o el momento del día en que los vayamos a consumir. Te voy a poner un ejemplo extremo. Una bebida deportiva o unas gomitas están ricas de azúcares y de muchos azúcares y tienen sodio y cualquiera diría, uff, es que es muy malo porque el sodio es malo, te sube la presión arterial y el azúcar es terrible porque te puede dar diabetes. Todos estos productos no deben de ser consumidos si eres una persona sedentaria, si tus niveles de actividad física son bajos, si vas a hacer una simple caminata. Claro. Pero en el momento en que tu actividad física se eleva en tiempo o intensidad, son sumamente necesarios. Entonces, juegan un papel importante, suman a tu favor, van a ayudar no solo a tu músculo, sino también a tu cerebro. Pero entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, a mí uno de los carbohidratos que más me encanta es la avena. La avena me parece que tiene muchísimos beneficios. Y no sabes cuántas veces he escuchado en consulta personas que me dicen, no, no, pero la avena engorda. Y me quiere dar como un mini infarto porque digo, no es así de sencillo, no hay un alimento que por sí mismo te engorde, pero entiendo que venimos de ideas y temores y de que al niño lo engordaban con avena y con atole y cosas así que pues tenemos que ir, Yo pues, desayunaba a veces avena y después de leer el libro de la Glucose Goddess de Jet, dije, no, pues ya, es veneno casi la avena. Y también demonizó la leche de avena. Pero entiendo que si te mueres de ganas de avena, según lo que dijo, es meterle fibra y meterle grasas para que no tengas los picos de glucosa, ¿no? es que esa es la clave. Creo que el tema es, y Jesse lo explica muy bien en su libro de la revolución de la glucosa, un mismo alimento, como un pan blanco, como la avena, consumido solo, te va a dar un pico de glucosa terrible y un craving por seguir comiendo más carbohidratos y azúcares, pero ese mismo pan o esa misma avena, combinada con otros alimentos ricos en proteínas, grasas o fibra, va a cambiar por completo tu experiencia. Entonces, no creo que se trate de prohibir los alimentos, sino de saberlos utilizar, combinar. Y nuevamente, si te comes unas gomitas estando sentado viendo la tele, o sea, ya te vas a pasar una mala tarde seguro. Vas a estar con un craving terrible, vas a estar desesperado buscando más alimentos y va a incrementar tu peso sin duda porque se va a soltar insulina. La insulina favorece el incremento del peso cuando estamos en esta etapa sedentaria. Pero estas mismas gomitas consumidas en una ruta, llevas 4 horas pedaleando en la bicicleta, te van a saber a gloria, te van a hacer sentir muy bien y te van a favorecer tu rendimiento. Y le van a dar gasolina a tus músculos para seguir pedaleando, ¿no? Exactamente. Suplementación. Vean, ustedes, ¿qué piensas de esto? Veo que luego, bueno,
pues es importante suplementarse, pero no sé cómo hacerlo de una manera ordenada, en donde no te quedes, pues ya de por vida tomándote vitamina B o vitamina D o zinc o tal. ¿Cómo le haces para Para saber? mí, dentro de la nutrición deportiva, la suplementación me parece el tema más delicado porque, estamos entrando a un mundo muy complejo. Uno donde, por un lado, los suplementos no están regulados como tenemos regulados los alimentos o como tenemos regulados las medicinas. Entonces, dentro de este campo de la suplementación hay productos extraordinarios, pero también hay productos peligrosos porque contienen ciertos ingredientes que no están marcados en la etiqueta o porque prometen cosas que no se van a cumplir. Entonces, es un mundo un poco complejo. Pero de todos modos hay muchos productos que sí son rescatables y que pueden favorecernos en nuestra salud, longevidad, estilo de vida, rendimiento deportivo, etcétera. Entonces, nuevamente, hay que personalizar estas recomendaciones, pero no satanizar y decir, no tienes que hacer los suplementos. Creo que siempre lo pongo en ejemplo de, en la base de la pirámide está que tú consumas la cantidad de energía que realmente necesitas, ni más ni menos, que esta energía provenga de alimentos muy nutritivos, que tengas una buena hidratación, un buen descanso, un entrenamiento justamente dirigido a tus objetivos. Si cubres todo esto, en la punta de la pirámide está la suplementación que te puede hacer esa pequeña diferencia. Pero si tú no estás durmiendo bien, no estás comiendo suficiente, tus alimentos son de mala calidad, no importa cuántas vitaminas, minerales yo te dé, no va a funcionar. Y los suplementos para cada quien salen en estas pruebas nutrigenéticas. Sí, porque gracias a estas pruebas genéticas podemos saber qué tanto absorbe ciertas vitaminas o cómo es el metabolismo de ciertas vitaminas. Entonces encontramos personas que suelen tener por su propia naturaleza, su genética, por ejemplo, una menor absorción de vitamina B12. Son personas que incluso te reportan que viven muy cansadas, que no rinden bien, que bajo ciertos niveles de estrés se complican muchísimo sus niveles de energía. Y entonces ves que ya los suplementas y les cambias la vida. Y hay personas que, como te mencionaba, no oxigenan muy bien sus fibras musculares y les das precursores del óxido nítrico y empiezan a sentirse durante el ejercicio de maravilla, que oxigenan bien, que se recuperan más rápido, que no hay tanto dolor muscular. Entonces, por eso, repito, para mí personalizar la suplementación es un Vale. tema clave. Y nos pregunta por aquí Martín Orbea que para una rodada larga en bici, ¿qué es mejor? ¿Un sándwich o un gel? Ay, muy buena pregunta. La realidad es que lo bueno de la bici, a diferencia de los corredores, es que la bici, el estómago te soporta mejor los sólidos. Los corredores se tienen que ir con puros geles y bebidas deportivas, pero en la bici te permite consumir sólidos como sándwich, pretzels, papas cambray, lo que te mencionaba, las gomitas, barras. Entonces yo soy de la idea de que, sobre todo en una rodada larga, se tienden a cansar los atletas de tanto dulce, la bebida dulce, el gel dulce, la gomita dulce, entonces, este tipo de aperitivos, como dirían, salados, suelen ser, te los agradecen mucho. Entonces, yo les dejo mucho pretzels, papas cambray, les dejo algunos sándwiches salados y son muy felices. Así es que depende de los gustos, pero ambas alternativas son útiles. Nunca había escuchado lo de papas cambray. Las papas cambray son sumamente efectivas. Nuevamente, volvemos al índice glicémico. Entonces, te ayudan a subir la glucosa de una manera muy efectiva. El cerebro lo siente inmediatamente y entonces van rodando felices de buenas, contentos. Y si les echas sal a esas papas cambray, obviamente obtienes el sodio que vas perdiendo a través de la deshidratación, entonces también se ven favorecidos. Y bueno, entiendo que evidentemente pues los de la selección mexicana, los jugadores, tus clientes muchas veces precisamente por la chamba tienen que viajar mucho y tú haces recomendaciones de qué comer en estos viajes, que se me hace básico, porque si en algún momento yo lo hago muy mal es en los viajes porque es dificilísimo Sí. encontrar una alternativa saludable y luego con esto de que no puedes llevar líquidos para cruzar el arco de seguridad, pues se vuelve más complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, este domingo compitió un atleta en el Mundial de Ironman y literal te diría que una maleta fue únicamente de alimentos. Okay. Porque no podíamos correr ningún riesgo. Él tiene que competir con lo que está acostumbrado a comer. Uh-huh. Entonces, si tenía que cargar con los bagels, cargó con los bagels y cargó con la mermelada que está acostumbrado y la crema cacahuate que está acostumbrado, los geles, los polvos, o sea, sí
prácticamente se llevan una maleta que es única y exclusivamente de los alimentos a los que están habituados para no correr riesgos. Y además, como mencionas, los aeropuertos también para mí siempre es un martirio encontrar una opción saludable. Entonces, sí soy mucho de utilizar en esas ocasiones, hay ciertas barras como muy bien equilibradas que tienen carbohidratos, proteínas, incluso que tienen fibra, que están reducidas en grasa y que me gusta utilizarlas, me gusta recomendarlas para que no seas víctima de las circunstancias, ¿no? Y que se retrasó el vuelo y que te estás muriendo de hambre y que lo único que te dieron son opciones no saludables. Entonces, hay que siempre ir muy preparados. Bueno, como aquí no tenemos problema de decir marcas, ¿cuáles son las mejores barras de proteína? Ay, mira, yo utilizo y recomiendo mucho pues le vamos a dar publicidad porque además son unas barras mexicanas que se llaman Rebel, R-E-B de burro E-L, Rebel. Me encantan, las recomiendo, las uso, tienen fibra, tienen 20 gramos de proteína, te dan saciedad, tienen buen sabor. Y bueno, las barras también de Kirkland que pueden encontrar en todos estos supermercados como Costco también son buena alternativa. Fíjate, nunca me hubiera imaginado. El chiste, ¿qué te tienes que fijar? O sea, en la relación carbohidrato-proteína, o qué te fijas para decir, esta barra es la buena. Mira, uno de los retos más difíciles es que tenga una buena cantidad de proteína. Y ambas barras que te acabo de mencionar tienen 20 y 21 gramos de proteína. Okay. Esto ya es en verdad, un regalo porque es bien difícil encontrar barras que tengan suficiente proteína. En el supermercado pueden encontrar barras, pero que tienen 10 gramos de proteína, buenas, pero bueno, obviamente te dan mayor saciedad las de 20, 21 gramos. Ambas barras contienen fibra, no recuerdo si son 10 gramos una de fibra, no recuerdo bien el gramaje de las dos, pero tienen una buena cantidad de fibra, que también la fibra contribuye, bueno, es saludable y contribuye a la saciedad, y únicamente tienen 1 gramo de azúcar, tal cual tienen carbohidratos, pero azúcares que digas, me va a subir el rush y me voy a estar muriendo de hambre, contienen únicamente 1 gramo. Entonces, como fijarse en estos ingredientes, que tenga una buena cantidad de proteína, de preferencia que tenga fibra y que esté reducida en azúcares que nos puedan elevar el ansia por seguir comiendo ahí sentados en el aeropuerto, ¿no? Sí, porque fíjate que no sé si fue David Sinclair, este médico de la longevidad que es Harvard, que dijo que para él las barras estas de proteína son nada más un dulce disfrazado de algo saludable. Pero pues Es sí, que mucho ejercicio. no, es que hay muchas barras y sí hay ciertas barras que hay que tener cuidado, que además de que son bien difíciles de comer, son barras, que hay todo en el mercado, ¿no? Pero hay unas barras que tienen una alta cantidad de azúcar o una alta cantidad de grasa, que sí traen proteína, pero que además traen mucha grasa o mucha azúcar. Y luego también, ojo, que son buenas, no digo que no sean buenas, hay ciertas barras que son literal para sustituir una comida completa, pensando en aquellas personas a las que se les complica por situaciones laborales o de viaje sentarse a comer. Entonces, estamos hablando de barras que tienen más de 200, que están alrededor de las 280 calorías, o sea, casi 300. No es una barra para que la consumas como un snack o un refrigerio, es una barra que te va a sustituir comida. Ok, ahora, ¿qué otra recomendación cuando estás viajando para comer saludable? ¿Qué le das tú a tus atletas de alto rendimiento que podríamos todos los demás adoptar? Por ejemplo, lo recomiendo y ya veo en ciertas aerolíneas que lo están poniendo en práctica y, por ejemplo, las nueces, los frutos secos, son una alternativa saludable y que también te brinda saciedad. Oye, es que son ricos en grasa. Tienen grasa, pero es grasa de origen vegetal, que es una grasa saludable, que sabemos que nos beneficia y que además viene mezclada con algunos vienen con arándanos, que los arándanos son una buena fuente de vitamina C, fibra, etcétera. Entonces, esa es una alternativa y la porción sí es pequeña, pero pues es que esa tiene que ser la porción, no nos podemos comer una cantidad abundante. Pero eso solía yo dárselos a todos los seleccionados nacionales. Sí estar como muy pendientes de la hidratación, sobre todo en los vuelos que se tiende uno a deshidratar y cuidar mucho que se estén hidratando correctamente, que monitoreen el color de su orina. Entre más oscura es la orina, significa que no están bien hidratados. Oye, y ahorita que hablas esta parte de hidratación, eh, ¿cómo? Hay gente que también dice cuidado con las bebidas de deporte,
porque tienen demasiada azúcar, qué sí y qué no a la hora de hidratarte y el ejercicio. Es que como lo mencionabas hace rato, los alimentos hay que acomodarlos donde corresponde. Una bebida deportiva, nuevamente, está hecha para ser utilizada mientras realizas deporte de larga duración, alta intensidad. No mientras ves deportes. Luego Exacto. yo veo a las personas que ven deportes y son lo menos saludable, entre que consumen alcohol, botana, ahí obviamente va fatal el tema, pero las bebidas deportivas sí son muy altas en azúcares, en sodio, pero justamente porque deben de cubrir esas necesidades mientras estás en el ejercicio. Pero no son bebidas que puedas utilizar mientras estás en una actividad sedentaria. Pero ni las bebidas deportivas, ni cualquier bebida que esté rica en azúcares, porque evidentemente esos azúcares no van a ser utilizados y entonces sí se pueden terminar convirtiendo en un problema de salud porque reservas más grasa en el cuerpo o porque elevas tus niveles de glucosa y si tienes tendencia a tener la diabetes es lo que pasa en este país. Los mexicanos genéticamente somos muy propensos a tener diabetes, a tener un mal metabolismo de la glucosa y también los mexicanos tenemos un paladar dulce y terminamos comiendo, desayunamos dulce, el snack es dulce, no perdonamos el postre, el pan dulce y terminamos arruinando una vida saludable. Sí, ahora además de las bebidas, ya ves que hay pastillitas o polvos, como yo a veces uso Nun, Uh -huh. bueno, veo que también hay polvos. A partir de cuánto tiempo que estás haciendo ejercicio, debes de ya ponerle algo a tu agua, porque el agua natural no te va a hidratar y no te va a regresar los minerales y las sales que perdiste con el sudor. Buena pregunta. Sí, si quieres ver cuándo debes de utilizar carbohidratos, si el ejercicio es superior a los 60 minutos o si el ejercicio es de muy alta intensidad, los carbohidratos sí tienes que incluirlos sí o sí. Con unos 30 gramos de carbohidratos, que es más o menos lo que contiene un gel o lo que contiene 600 mililitros de bebida deportiva, cubre tus necesidades más allá de la hora. Pero si estamos hablando en términos de la hidratación, del uso de electrolitos, esto se define, sobre todo nuevamente, si estás en un lugar de altas temperaturas o humedad, desde que empiezas el ejercicio, sí o sí deberías de estar consumiendo electrolitos porque eres más propenso a deshidratarte, a sufrir calambres, dolor de cabeza, etc. Entonces, los electrolitos son muy importantes frente a la humedad, frente a las altas temperaturas y obviamente si no fueran altas temperaturas, pero vas a hacer ejercicio por más de una hora, yo incluiría electrolitos. Y aquí nos pregunta Giovanna si los puedes sustituir tomando electrolyte. Ya sabes, a mí me encantan esas bebidas, pero sí me da la impresión de que tienen toneladas de azúcar. Hay ahorita muchas versiones. Hay versiones con azúcar y sin azúcar. Entonces, puedes utilizar cualquiera de estas dos. Nuevamente, con azúcar solamente si va a ser más de una hora y si va a ser de alta intensidad. Y sin azúcar, por ejemplo, quizá ahorita la gente que de Mérida, tengo una corredora en Mérida que me dice, es que acabo empapada. Y le digo, bueno, si uno acaba empapada de salir a comer, no caminas, imagínate quién va a correr en Mérida. Entonces, obviamente, estas personas deben hidratarse desde el primer minuto con electrolitos. Vean, pues ya se nos pasaron los 30 minutos. No sé si sientes que dejé algo fuera que quisieras comentar. Ya también estuve tratando de contestar las preguntas que nos hacían aquí, los que nos han estado acompañando. ¿Qué más me falta por comentar para poder ir Yo creo cerrando? que solamente me gustaría como que todos supieran que es importante no sentirnos tan alejados de los atletas de alto rendimiento y pensar, bueno, pues es que ellos deben de utilizar geles, ellos deben de hidratar, ellos, todas aquellas personas que nos estén escuchando, que estén involucradas de manera seria en la actividad física, cuiden mucho no entrenar en ayunas, cuiden mucho mantenerse bien hidratados durante el ejercicio, comer correctamente al finalizar el ejercicio para tener una buena recuperación, es decir, incluir todos los grupos de alimentos, no le tengan miedo a los carbohidratos y pues si es necesario buscar la asesoría de un profesional, que sea un profesional especializado en la nutrición deportiva. Buenísimo. Bea Bullosa, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros y habernos acompañado en este live que, pues ahora sí que yo aprendí muchísimo y espero que los que nos están escuchando también. Muchas gracias a ti, en verdad, un placer platicar contigo. Buenas noches a ti Un y a fuerte todos. abrazo, bye bye. Bye.